Nunca pensé que aceptar ese turno nocturno me iba a cambiar la vida o más bien, quitármela poco a poco. La tienda era una de esas grandes, de pasillos largos, luces blancas que zumban y cámaras en cada esquina. De día, parecía normal. Gente comprando, música ambiental, cajas registrando productos sin parar. Pero de noche era otra cosa completamente distinta. Me contrataron como guardia de seguridad para cubrir el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Fácil, según ellos. Solo vigilar cámaras, hacer rondines, asegurarte de que nadie entre. Dinero rápido. Sin esfuerzo. La primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. Recuerdo perfectamente el sonido del aire acondicionado. Ese zumbido constante que te termina taladrando la cabeza. Caminaba por los pasillos con mi linterna, aunque realmente no la necesitaba porque todas las luces se quedaban encendidas. O eso creía. A las 2:17 de la madrugada, algo cambió. Estaba en la sala de monitoreo viendo las cámaras. Todo normal. Pasillo de limpieza, área de refrigeradores, cajas vacío total. Hasta que una de las cámaras parpadeó. Fue solo un segundo. Pensé que era una falla. Aquí las cosas no eran precisamente nuevas. Pero cuando volvió la imagen algo no estaba bien. En el pasillo 7. Había una sombra. No una persona. No una figura clara. Era como si la iluminación se hubiera distorsionado en una esquina, formando algo que no debería estar ahí. Me acerqué más a la pantalla. Debe ser un error, murmuré. Pero entonces la sombra se movió. No caminó. No se desplazó como alguien normal. Se estiró. Como si estuviera pegada al suelo y de pronto se alargara hacia uno de los estantes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tomé el radio. ¿Hay alguien en el pasillo 7? Pregunté, aunque sabía perfectamente que estaba solo. Silencio. Ni estática. Nada. Volví a mirar la pantalla. Ya no había nada. Respiré hondo, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero algo en mi pecho no se calmaba. Ese tipo de sensación que no puedes explicar, como si tu cuerpo supiera algo que tu mente todavía no entiende. Decidí ir a revisar. Ese fue mi primer error. Caminé lentamente hacia el pasillo 7. Mis pasos resonaban más de lo normal. O tal vez era el silencio demasiado profundo, demasiado pesado. Cuando llegué todo estaba perfectamente en orden. Los productos alineados. Ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Pero entonces lo noté. Un detalle pequeño. Un paquete en el suelo. Era extraño porque en la cámara no lo había visto caer. Me agaché para recogerlo. Y ahí fue cuando lo escuché. Un susurro. Muy cerca. Demasiado cerca. Justo detrás de mí. No debiste venir. Me congelé. Sentí el aire en mi nuca. Frío. Como si alguien estuviera respirando ahí mismo. Giré rápidamente. No había nadie. Nada. Solo el pasillo completamente vacío. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me levanté de golpe y retrocedí varios pasos. Esto no es real, dije en voz baja. Pero en el suelo, donde estaba el paquete ahora había algo más. Una marca. Como si alguien hubiera arrastrado algo pesado dejando una línea oscura que se perdía hacia el fondo del pasillo. Y lo peor, es que esa marca no estaba antes. Apunté con la linterna. La línea parecía húmeda. No quería acercarme. De verdad no quería. Pero algo dentro de mí, esa maldita curiosidad, me empujó a seguirla. Paso a paso, lentamente. La línea me llevó hasta el final del pasillo, donde había una puerta que siempre estaba cerrada. Área restringida. No recuerdo que me hayan mencionado esa puerta durante la capacitación. Me acerqué. La línea terminaba justo ahí. Y entonces, la manija comenzó a moverse sola. Despacito. Como si alguien del otro lado estuviera intentando salir sin hacer ruido. Sentí como se me helaba la sangre. Retrocedí. La manija se detuvo. Silencio total. Y luego, un golpe. Fuerte. Desde adentro. Di otro paso atrás. Otro golpe. Más fuerte. «Hola», dije, sin saber por qué. Error. Grave error. Porque después de eso escuché una voz. No como la de antes. Esta era más clara. Más profunda. Y definitivamente no era humana. «Ábreme». Salí corriendo. No volteé atrás. No me importó si había alguien, algo, lo que fuera. Corrí hasta la sala de monitoreo y cerré la puerta con seguro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el radio. Miré las cámaras. Pasillo 7. La puerta. Se estaba abriendo. Lentamente. Desde adentro. Pero lo que salió no fue una persona. Fue oscuridad. Una oscuridad más negra que cualquier sombra. Y empezó a extenderse por el suelo como si estuviera viva. En ese momento entendí algo.
Esa tienda no estaba vacía por las noches. Y yo no estaba solo. Pero lo peor aún no había empezado. Porque justo cuando pensé que podía quedarme encerrado hasta que amaneciera, las luces comenzaron a apagarse, una por una, hasta que la única luz que quedó encendida fue la de la sala donde yo estaba. Y en una de las cámaras vi algo que hizo que dejara de respirar por completo. Había alguien detrás de mí, en la misma habitación, muy cerca, demasiado cerca, y no lo había escuchado entrar. No quería voltear. Te juro que en ese instante entendí algo muy claro. Hay momentos en los que tu mente intenta protegerte y uno de esos mecanismos es no ver. Pero el monitor no mentía. Ahí estaba, detrás de mí, inmóvil, inclinado como si estuviera observándome de cerca, demasiado cerca. Sentí su presencia antes de sentir el valor para girarme. El aire se volvió pesado, espeso, difícil de respirar. Como si la habitación se hubiera llenado de algo invisible. Tragué saliva. Mis manos estaban heladas. Y lentamente giré la cabeza. Nada. No había nadie. La sala estaba exactamente igual. La silla vacía detrás de mí. La pared. Los cables. Todo en su lugar. Mi respiración se volvió errática. No, 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 susurré. Volví a mirar la pantalla. Y ahí seguía. Justo detrás de mí. La misma cosa. La misma figura imposible. Era alta, demasiado alta. Su cabeza casi tocaba el techo. No tenía rostro. O si lo tenía no lo podía distinguir. Era como si la oscuridad lo cubriera todo. Pero sus ojos. Dios. Sus ojos eran lo único visible. Dos puntos blancos brillando directamente hacia la cámara. Hacia mí. Mi cuerpo reaccionó solo. Me levanté de golpe, tirando la silla hacia atrás. Y en ese mismo instante, en la pantalla, esa cosa también se movió. Pero no como una persona. No giró. No caminó. Simplemente apareció más cerca. Como si hubiera saltado en el espacio. Ahora estaba justo pegada a mi espalda. Sentí un frío brutal recorrerme la columna. Y entonces lo escuché. Otra vez. Justo en mi oído. Ahora sí me ves. Grité. No pude evitarlo. Giré con todo el cuerpo. Nada. La sala seguía vacía. Pero el monitor. El maldito monitor. Mostraba otra cosa completamente distinta. La figura levantó lentamente algo que parecía ser un brazo largo, desproporcionado y señaló directamente hacia la cámara. No hacia la habitación. Hacia la cámara. Hacia mí. Y en ese momento todas las pantallas se apagaron. Negro total. El zumbido del aire acondicionado también se detuvo. Silencio absoluto. Un silencio que no es normal, uno que pesa, que aprieta el pecho. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado sin moverme. Tal vez segundos. Tal vez minutos. Hasta que una de las pantallas volvió a encenderse. Solo una. Cámara del pasillo 7. La puerta estaba completamente abierta. La oscuridad que había salido ya no estaba contenida. Se había extendido por todo el pasillo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver que esa cosa ya no estaba en la sala conmigo. Ahora estaba en el pasillo. De pie. Mirando directamente a la cámara. Como si supiera que yo estaba observando. Como si supiera exactamente dónde estaba. Y entonces hizo algo que todavía hoy me cuesta explicar. Se inclinó lentamente como si estuviera escuchando algo. Y luego comenzó a caminar. Pero no hacia adelante. Hacia los lados. Como si se estuviera moviendo entre las cámaras. Pantalla 1 se apaga. Pantalla 2 se enciende, ahí está. Pantalla 2 se apaga. Pantalla 5 se enciende más cerca. Cada vez más cerca de la sala de monitoreo. Mi respiración se volvió incontrolable. Corrí hacia la puerta y traté de abrirla. No se movía. Estaba trabada. No, 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 no. Golpeé con fuerza. Nada. Volví a las pantallas. Otra cámara se encendió. Ahora estaba en el pasillo justo afuera. Podía ver la puerta de la sala desde el ángulo de la cámara. Y ahí estaba esa cosa. Parada. Inmóvil. Frente a la puerta. Esperando. Como si supiera que yo estaba del otro lado. Como si estuviera disfrutando el momento. De pronto. Un golpe. En la puerta. Seco. Lento. Ábreme, susurró la voz, atravesando la madera como si no existiera. Retrocedí. Otro golpe. Más fuerte. La puerta vibró. Sé que estás ahí. Mi mente estaba en caos. Busqué algo, cualquier cosa, un arma, una salida, una idea. Nada. Solo monitores, cables y una silla tirada. Otro golpe. La puerta crujió. Y entonces, silencio. Total. El tipo de silencio que te hace dudar si todo terminó. O si apenas va a empezar algo peor. Me acerqué lentamente a la pantalla. La cámara exterior. Ya no mostraba nada. El pasillo estaba vacío. La puerta intacta. Como si nunca hubiera habido nada ahí. Respiré profundamente. Ya pasó, me dije. Error.
Porque en ese momento, el monitor cambió solo, a otra cámara, el área de cajas. Y ahí, había alguien más. Una persona, un hombre, de pie completamente inmóvil mirando al frente. Sentí un alivio inmediato. Oye. Grité hacia el radio, ¿quién está en tienda? Silencio. El hombre no se movía, no reaccionaba, nada. Pero había algo raro, algo muy raro. La iluminación no coincidía. Esa zona debería estar apagada. Pero en la cámara, todo estaba encendido, como si fuera de día. Me acerqué más. El hombre estaba sonriendo. Una sonrisa demasiado amplia, antinatural. Y entonces, lentamente, giró la cabeza. Pero no hacia la cámara, hacia un lado, como si estuviera mirando algo que yo no podía ver. Y después, sus labios se movieron, sin sonido. Pero pude leer claramente lo que dijo. Ya somos dos. Sentí como se me helaba la sangre. Porque justo en ese momento, el radio, que había estado completamente muerto, encendió solo, con estática. Y una voz diferente, más débil, más humana, logró salir entre el ruido. Si estás viendo esto, no le abras a nadie, no importa quién sea. Me quedé congelado. Porque eso no es una persona. La transmisión se cortó. Y en la pantalla, el hombre desapareció. Simplemente dejó de estar ahí. Como si nunca hubiera existido. Pero lo peor fue que la cámara cambió otra vez. Automáticamente. A una que no había visto antes. Una cámara vieja. Con interferencia. Ubicada. Dentro del cuarto restringido del pasillo 7. Y ahí, había algo. Que no debería existir. Algo. Que parecía estar esperando. A que yo cometiera el siguiente error. No reconocía esa cámara. Te lo juro, en la capacitación nunca mencionaron nada sobre una cámara dentro de ese cuarto restringido. La imagen era vieja con interferencia, como si no perteneciera al mismo sistema que las demás. Pero lo que mostraba era real. Demasiado real. El cuarto estaba vacío. O al menos eso parecía al inicio. Un espacio amplio, sin estantes, sin productos, solo paredes sucias, como si llevaran años sin limpiarse. Había algo en el centro. Una silla. Metálica. Atornillada al suelo. Y justo frente a ella, una mancha oscura. Grande. Irregular. No necesitaba acercarme mucho para entender lo que era. Sangre. Seca. Acumulada. Como si algo hubiera pasado ahí muchas veces. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué es este lugar? Susurré. La cámara hizo un pequeño clic. Como si se hubiera reajustado sola. Y entonces lo vi. Al fondo del cuarto. En la esquina más oscura. Había algo. Al principio pensé que era una bolsa o basura acumulada. Pero no. Se movió. Lentamente. Demasiado lentamente. Como si le costara existir. Se arrastró apenas unos centímetros y la luz de la cámara lo alcanzó. No era una cosa. Era una persona. O lo que quedaba de una. Estaba completamente encorvada con el cuerpo torcido en ángulos imposibles. Sus brazos eran demasiado largos. Sus piernas no parecían funcionar bien. Pero lo peor, era su cabeza. Estaba girada hacia atrás. Como si alguien la hubiera roto y la hubiera dejado así. Y aún así, se movía. Sentí como mi respiración se cortaba. Esa cosa levantó lentamente uno de sus brazos. Y comenzó a arrastrarse hacia la silla. Dejando un rastro oscuro detrás. No quise seguir viendo. Pero no podía apartar la mirada. Algo en mi mente me decía que necesitaba entender. Aunque eso me destruyera. La cosa llegó a la silla. Y empezó a treparse. De una forma antinatural. Como si no supiera cómo usar un cuerpo humano. Cuando finalmente quedó sentada, su cabeza giró, lentamente, tronando, hasta colocarse en una posición normal. Y entonces, miró directamente a la cámara. Sus ojos no tenían vida. Pero había algo más ahí. Algo consciente. Algo que sabía que yo estaba viendo. Y en ese momento, la pantalla parpadeó. Y cambió. De nuevo al pasillo 7. La puerta seguía abierta. La oscuridad seguía extendida. Pero ahora, no estaba vacía. Había movimiento dentro de ella. Sombras dentro de la sombra. Formas que no terminaban de definirse. Como si hubiera más de una cosa ahí dentro. Retrocedí lentamente. Esto ya no era una simple presencia. Esto era otra cosa completamente distinta. Miré el reloj. 3:03 am. Sentí un escalofrío. Porque no recordaba haber visto avanzar el tiempo. Como si algo lo hubiera saltado. De pronto, el radio volvió a encenderse. Con estática fuerte. Y la misma voz de antes. Más clara esta vez. Más desesperada. Escúchame, si estás en monitoreo no mires las cámaras mucho tiempo. Fruncí el ceño. ¿Qué? Ellos aprenden, continuó la voz, mientras más los ves más cerca están de ti. Mi sangre se heló.
Miré lentamente hacia las pantallas. Como si de pronto todas fueran peligrosas. No respondas si te hablan, dijo la voz, no importa si suenan como alguien que conoces. La transmisión se distorsionó. Y lo más importante. Silencio. Un golpe seco en el audio. Y luego. Nunca abras la puerta del pasillo 7. El radio murió otra vez. Me quedé completamente inmóvil, procesando. Entonces, un pensamiento horrible me atravesó la cabeza. Ya era demasiado tarde para eso. Porque la puerta ya estaba abierta. Y lo que sea que estaba ahí dentro ya había salido. En ese momento, todas las pantallas comenzaron a encenderse. Una por una. Sin control. Mostrando diferentes partes de la tienda. Pero no estaban vacías. Ya no. Había figuras. En cada pasillo. En cada cámara. De pie. Inmóviles. Observando. Algunas eran humanas. Otras. No tanto. Algunas estaban demasiado quietas. Otras se movían apenas. Como si no quisieran ser detectadas. Pero todas. Todas estaban orientadas hacia algo. No hacia los productos. No hacia las salidas. Hacia la cámara. Hacia mí. Mi respiración se volvió errática. No, esto no puede ser real. Y entonces, todas las figuras, al mismo tiempo, sonrieron. Las pantallas parpadearon. Y comenzaron a cambiar. Una por una. Cada vez más cerca de la sala de monitoreo. Como si estuvieran avanzando. Pero no caminando. Saltando entre cámaras. Igual que esa cosa de antes. Pantalla 3. Pasillo cercano. Pantalla 6. Más cerca. Pantalla 2. Afuera de la sala. Todas al mismo tiempo. No una. No dos. Todas. Sentí como el pánico me aplastaba. Corrí otra vez hacia la puerta. La golpeé. Nada. Cerrada. Sellada. No iba a salir de ahí. No fácilmente. Volví a mirar las pantallas. Y ahí fue cuando lo vi. Algo diferente. En una esquina de una de las cámaras. Un movimiento distinto. No como los otros. Era alguien arrastrándose. Pero no hacia mí. Hacia una salida. Como si estuviera escapando. Me acerqué. Era un guardia. Uniforme igual al mío. Rostro pálido. Lleno de sangre. Y en su pecho. Un gafete. Con su nombre. Pero lo que me heló completamente. Fue la fecha. Año pasado. Ese guardia. No estaba en turno. No estaba en la tienda. No debería estar ahí. Y aún así. Ahí estaba. Arrastrándose. Tratando de escapar. De algo. De ellos. Y justo cuando estaba por llegar a la puerta de salida. Una sombra. Salió del suelo. Lo sujetó. Y lo jaló hacia abajo. Como si el piso fuera líquido. El guardia gritó. Pero no hubo sonido. Solo la imagen. Desapareció. Y el piso. Volvió a la normalidad. Como si nada hubiera pasado. Retrocedí lentamente. En completo shock. Y entonces entendí algo. Algo que hizo que todo empeorara. Esa no era una grabación. No era el pasado. Estaba pasando. Al mismo tiempo. En algún lugar de la tienda. O en algo que parecía la tienda. Pero no lo era. Y entonces. La pantalla cambió otra vez. A la sala de monitoreo. Mi sala. Y ahí. Había alguien dentro. Sentado. En mi silla. Mirando las pantallas. Exactamente igual que yo. Pero no era yo. Levantó lentamente la cabeza. Y sonrió. Y en ese instante. Sentí algo detrás de mí. Otra vez. Más cerca que nunca. Y esta vez. No necesité voltear para saberlo. Porque una mano. Se apoyó lentamente. Sobre mi hombro. No grité. No me moví. No hice absolutamente nada. Porque en ese momento entendí que reaccionar era exactamente lo que eso quería. La mano sobre mi hombro no era normal. No tenía peso. Era fría pero no como algo físico. Era un frío que se sentía dentro del cuerpo, no sobre la piel. Mi respiración se volvió lenta, casi forzada. Y entonces, la presión aumentó. Como si esa cosa estuviera inclinándose hacia mí. Acercándose a mi oído. No te voltees, susurró. Pero no fue una advertencia. Fue una orden. Cerré los ojos por un segundo. Intentando pensar. Intentando no perder la cabeza. Las palabras del radio regresaron a mi mente. No respondas. No mires mucho tiempo. Ellos aprenden. Tragué saliva. ¿Qué quieres? Pregunté, sin girarme. Silencio. Un silencio largo e incómodo. Y luego, una pequeña risa. Baja. Rota. Como si no supiera bien cómo hacer ese sonido. Ya lo sabes, respondió. Mi corazón se aceleró. Porque esa voz no era la misma de antes. Esta se parecía a la mía. Exactamente a la mía. Sentí como la piel se me erizaba completamente. No, susurré. La mano se deslizó lentamente desde mi hombro hasta mi brazo. ¿Nos dejas entrar? Continuó, o entramos solos. Apreté los puños. No voy a abrir esa puerta. Silencio otra vez. Y luego. No hablamos de esa puerta.
Un escalofrío brutal me recorrió. Porque en ese momento, entendí algo peor, mucho peor. Ellos no querían entrar a la tienda. Querían algo más. Querían entrar en mí. Di un paso adelante de golpe, alejándome. La mano desapareció. Me giré inmediatamente. Nada. Otra vez vacío. Pero ya no sentía alivio. Porque ahora sabía que no necesitaban estar visibles. Miré las pantallas. La imagen de mí sentado en la silla seguía ahí, observando, esperando. Y entonces hizo algo que me rompió completamente la lógica. Se levantó y caminó fuera de la sala, desapareciendo por la puerta. Pero yo nunca había abierto esa puerta. Mi respiración se volvió incontrolable. No. Corrí hacia la puerta otra vez. La empujé. Seguía cerrada, sellada. Entonces, ¿cómo? El radio se encendió otra vez. Pero esta vez no era la misma voz. Era otra, más cansada, más rota. Si ya los viste, ya es tarde. Me quedé quieto. ¿Quién eres? Pregunté. Fui tú. Se me heló la sangre. No les hables, continuó, no negocies, no escuches. La voz comenzó a distorsionarse. Ellos no entran si tú no los dejas. Miré lentamente las pantallas. Las figuras seguían ahí, pero ahora más cerca, más definidas. Algunas ya no estaban quietas. Se movían, lentamente, torciendo sus cuerpos, acomodándose, aprendiendo. Imitan, dijo la voz, copian, prueban hasta que encuentran la forma correcta. Mi mente empezó a conectar todo, las voces, las formas, las sonrisas. Y cuando lo logran, la voz se quebró, ya no puedes distinguirlos. Un golpe fuerte interrumpió todo. No en la puerta del pasillo, en la puerta de la sala. Me congelé. Otro golpe, más fuerte. Oye, ábreme. Gritó una voz desde afuera. Di un paso atrás. Esa voz, la conocía, demasiado bien. Era mi compañero del turno de día, el que me había entregado el turno. Se fue la luz en todo el sector. Gritó, necesito entrar. Mi mente entró en conflicto. ¿Era real? ¿Era alguien de verdad? Oh. Ábreme, rápido. Insistió, no quiero quedarme aquí afuera. Miré la cámara del pasillo. Ahí estaba, exactamente como lo recordaba. Uniforme, linterna, golpeando la puerta. ¿Me escuchas? Mi mano temblaba. Se acercó al seguro. Las palabras del radio. Nunca abras la puerta. Oye. Su voz cambió ligeramente. ¿Por qué tardas tanto? Algo no estaba bien. Muy sutil. Pero ahí estaba. Su tono, su ritmo. No era exactamente igual. Dime, dije, acercándome a la puerta sin abrir, ¿qué comiste hoy? Silencio. 1 segundo. 2. 3. Y entonces. ¿Qué? Respóndeme. Otro silencio. Más largo. Y luego, una risa. Baja. Distorsionada. Casi, susurró la voz, casi perfecto. Retrocedí inmediatamente. Mi corazón explotando en el pecho. Y entonces, el golpe cambió. Ya no era una mano. Era algo más fuerte. Más pesado. La puerta comenzó a doblarse. Abre, dijo la voz, ahora completamente inhumana, vamos a hacerlo divertido. Las luces parpadearon. Las pantallas comenzaron a fallar. Y todas las figuras, al mismo tiempo, giraron la cabeza, directamente hacia la cámara de la sala, hacia mí, y sonrieron. Pero lo peor, fue entender que esa cosa afuera, no estaba sola. Porque en las cámaras, podía verlos, a todos, moviéndose, convergiendo, hacia un solo punto. La sala de monitoreo, donde yo estaba, donde ya no había salida, y donde poco a poco, ellos estaban aprendiendo exactamente cómo ser humano. El golpe en la puerta se intensificó. Ya no eran simples toques. Parecía que alguien o algo estaba intentando atravesarla con fuerza. Mis manos temblaban mientras buscaba algo para protegerme. Todo a mi alrededor parecía normal, pero al mismo tiempo, completamente mal. Las pantallas de monitoreo parpadearon, mostrando cada pasillo de la tienda. Las figuras ya no eran sombras. Ahora tenían formas humanas perfectas, pero con gestos que nada tenían que ver con personas vivas. Sus ojos me seguían. Sus sonrisas eran demasiado amplias, demasiado falsas. El sonido del metal al doblarse me hizo dar un salto. La puerta se dio un poco y la linterna del compañero afuera iluminó la rendija. Fue suficiente para que mi mente se llenara de pánico. Su luz no estaba alineada con la física normal. Su haz iluminaba partes que no existían, mostrando figuras detrás de él que no podía ver desde la rendija. Respiré hondo. Sabía que si abría, estaba perdido. Pero sabía también que si no lo hacía, algo iba a entrar igual. Recordé la voz del radio. Si ya los viste, ya es tarde, ellos aprenden.
Tomé una decisión desesperada. Corrí hacia la cámara del pasillo 7, buscando la manija que nunca había visto en la capacitación. La encontré. Temblando, giré lentamente. La puerta crujió y al abrirla, nada. Silencio total. La oscuridad no estaba. La tienda parecía normal, como si nada hubiera pasado. Un alivio brutal me recorrió hasta que lo vi. En la cámara del pasillo, todas las figuras estaban allí, pero ahora inmóviles. Miraban hacia la puerta que acababa de abrir. Pero no se movieron. No estaban activas. Parecían esperando. Retrocedí un paso. Y entonces mi reflejo en una de las vitrinas me heló completamente. No era yo. Era perfecto, exactamente igual, incluso mi ropa y mi linterna. Pero había algo distinto. Sus ojos eran más profundos, oscuros, como pozos sin fondo. Sonrió. Una sonrisa idéntica a la mía pero torcida, malévola. Y en ese instante entendí la verdad. No entraban solo a la tienda. Entraban en ti. Aprendían a imitar, a esperar el momento perfecto y si lo encontraban, reemplazaban tu lugar. Nadie lo notaba. Nadie jamás se daba cuenta hasta que era demasiado tarde. El verdadero horror me golpeó de lleno. Esa cosa afuera, mi compañero, ya no existía. Solo esa copia. Y las figuras en la tienda estaban esperando para aprender cómo yo reaccionaba. Para reemplazarme. Corrí por los pasillos, tratando de alcanzar la salida trasera. Pero cada cámara que veía mostraba más de ellos. No estaban todos, pero estaban suficientes. Cada vez que giraba, parecía que había alguien más detrás de mí, justo fuera de mi vista. Llegué a la salida trasera. La empujé con todas mis fuerzas y estaba cerrada. Otro golpe me hizo voltear. La figura que había sido yo estaba allí, en el marco de la puerta, sonriendo. No podía escapar. Sabía que estaba atrapado. Y entonces, un sonido, un susurro dentro de mi cabeza. Ahora es tu turno, aprende rápido o desaparece. Sentí un tirón brutal en mi pecho. No físico, mental. Algo intentaba forzar mi conciencia, imitarme, reemplazarme mientras yo aún estaba vivo. Grité. Todo mi cuerpo temblaba. Sentí como la realidad a mi alrededor comenzaba a deformarse. Las paredes se alargaban, los pasillos se duplicaban, y en cada esquina mis propios gestos eran imitados, repetidos, deformados. Un instante después, caí al suelo. Mi linterna rodó lejos. Me arrastré, tratando de huir, pero cada movimiento era observado, aprendido, duplicado. Y entonces lo vi. La última pantalla del monitor. Mi propio cuerpo sentado en la silla de la sala de monitoreo. Mirándome. Sonriendo. Esperando. Supe entonces que no podía ganar. Que si sobrevivía esa noche ya no sería el mismo. Porque ellos aprenden. Y una vez que aprenden nunca desaparecen. Y justo cuando sentí que la oscuridad iba a tragármelo todo. Un ruido, diferente a los demás. Un zumbido eléctrico y las luces volvieron. La tienda volvió a la normalidad. Las figuras desaparecieron. Mi reflejo estaba solo en el vidrio. Temblando, respirando entrecortado, me levanté. Miré alrededor. Nada. Todo parecía normal, demasiado normal. Pero en mi pecho sentí algo. Un peso. Una presencia que me acompañaba. Una sombra interna que sabía que no estaba solo, que algo dentro de mí había aprendido demasiado. Nunca volví a trabajar de noche en esa tienda. Y cada vez que cierro los ojos siento que alguien está sentado en mi silla. Observándome. Sonriendo. Aprendiendo. Pasaron días antes de que pudiera volver a dormir sin sentir que algo me observaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa, la mía, pero torcida, retorcida. Sabía que no se había ido. Que lo que había aprendido esa noche seguía dentro de mí. Volví a la tienda, solo una vez, para recoger mis cosas. Durante el día, parecía normal. Incluso el pasillo 7 estaba cerrado, como siempre. Pero al mirar la sala de monitoreo, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda hasta la nuca. En una de las pantallas, justo en el reflejo de la ventana, vi algo que me hizo dejar caer las llaves al suelo. No era mi reflejo, era el otro. Mi copia. La figura idéntica a mí, sentada en mi silla, sonriendo, observando cada movimiento. Y entonces me di cuenta de algo peor. Yo ya no estaba solo. Nunca más. Cada vez que alguien nuevo entraba a la tienda de noche, yo podía sentirlo. Una vibración en el aire, un susurro que recorría los pasillos. Ellos habían aprendido de mí, pero también habían dejado algo atrás. Una semilla. Algo que podía crecer, multiplicarse. Y yo estaba marcado. Desde esa noche, mis amigos y familiares notaron cambios.
Mis gestos, mi manera de hablar a veces sentía que no era yo quien los hacía. Como si algo dentro de mí me estuviera observando, evaluando, aprendiendo. Cada movimiento, cada pensamiento ya no me pertenecía del todo. Y entonces entendí la regla. Ellos no necesitan abrir la puerta para entrar. No necesitan tocarte. Solo necesitan que los veas. Que los reconozcas. Y una vez que lo haces, tu turno termina, y su turno comienza. Ahora, cada noche, cuando trabajo en cualquier lugar oscuro, en cualquier turno, cada sombra, cada movimiento extraño, cada sonido que no debería estar ahí, sé que no es casualidad. Sé que están aprendiendo. Y lo peor, sé que algún día aprenderán a reemplazarme completamente. Nunca olvidaré la sensación de mirar las cámaras esa primera noche y ver algo que no debería existir. La sensación de saber que había algo en la tienda que podía imitarte, que podía esperar, que podía aprender. Que podía reemplazarte. Y que, si no eres cuidadoso, lo hará. La última vez que entré a esa tienda, escuché una voz en mi cabeza que me susurró mi propio nombre. Y esta vez sonreí. Porque comprendí la verdad final. No importa cuánto corras, no importa dónde te escondas, ellos siempre aprenden. Y a veces cuando miras a tu reflejo, justo en el momento equivocado puedes verlos. Esperando. Sonriendo. Aprendiendo. Y entonces comprendes que lo peor no es la oscuridad. Lo peor no es la tienda. Lo peor es que ya no eres completamente tú.